todos ustedes en esta hora, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Algo que he estado pensando, reflexionando, que Dios ha estado poniendo, ¿verdad?, en mi corazón. No sé si por allá alguien más ha compartido esto, ¿verdad? Yo estaba pensando el tema rompiendo parámetros, ¿verdad? Rompiendo parámetros. Porque pues cuando el Señor vino a nuestras vidas, cuando el Señor vino a mi vida, rompió muchos parámetros que pues yo tenía, ¿verdad? Viviendo en el mundo, en un caos, en un desorden, en una confusión. El Señor viene a mi vida y entonces rompe todo ese molde y me da una nueva vida en Él. Y mi vida cambia. Mi vida cambia porque el Señor trae pues esperanza. Mi vida cambia porque mi forma de ser, hay paz en mi vida, hay esperanza, hay la palabra del Señor empieza a estar hablándome, empiezo a leer su palabra, empiezo a asistir a la congregación, empiezo a conocer gente, pues, donde que también Dios está trabajando con ellos, ¿verdad? Y fue algo maravilloso para mi vida, porque empecé a cambiar muchas cosas que yo, pues, estaba yo en mi error, ¿verdad? En mi de ver la vida. Entonces empieza a romper todo eso, ¿verdad? Y empieza a haber un nuevo orden dentro del Señor. Y así pues fue algo, pues realmente algo bien padre, algo bien maravilloso. Empecé a meterse en el Señor y pero pues pasa el tiempo y me voy metiendo, ¿verdad?, en el Evangelio, a vivir el Evangelio, ¿verdad? Y empiezas a meterte más y más y más, empiezas a convivir, empiezas a predicar, empiezas a meterte más, ¿verdad? La iglesia evangélica, ¿verdad? La iglesia evangélica donde yo estaba era la iglesia evangélica presbiteriana, ¿verdad? Pues con muchos años de existencia, ¿verdad? 500 años de existencia, nació en la Reforma, pero pues en aquel tiempo pasó lo mismo, ¿verdad? La iglesia de aquel tiempo pues era la iglesia católica la que predominaba, ¿no? Y toda la gente pues sí conocía la vida en Jesucristo, el Evangelio, pero de una manera, ¿verdad? Entonces se rompe, hay se rompen los parámetros, ¿verdad? Hay gente que es movida por el Señor, empiezan a predicar el Evangelio y se rompe eso y empieza a haber un mover del Señor, un mover del Espíritu Santo, empieza, ¿verdad? Esa bendición, ese milagro del Señor que empieza la gente a convertirse realmente al verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio es cuando Jesucristo viene a tu corazón y tu vida es cambiada, transformada, ¿verdad? Ese es el verdadero evangelio, cuando tu vida es transformada, cuando tu corazón es cambiada, cuando tus pensamientos son cambiados y el Espíritu Santo empieza a fluir en tu vida, ¿verdad? La palabra junto con el Espíritu Santo es una combinación que hace la diferencia, ¿verdad? Porque eres guiado por el Espíritu Santo, lees la palabra y el Espíritu Santo
le da vida a esa palabra y le da sentido y te habla, ¿verdad?, a tu vida. Y tu vida es cambiada y transformada y guiada a hacer cosas donde el Señor te lleva a hacer. Entonces, es cuando se rompen parámetros, ¿verdad? A mí me tocó, ¿verdad?, ahora en este tiempo, ¿verdad?, el Señor, salgo del seminario y salgo con una idea, ¿verdad?, de lo que es la iglesia evangélica, cómo trabaja, cómo se ministra en la iglesia evangélica. Salgo con esa idea, con esa visión, pero salgo y en el campo, ¿verdad?, de la práctica, Dios empieza a operar en mi vida y empiezan a pasar ciertas cosas y Dios rompe esos parámetros. Las iglesias evangélicas hoy en día, pues, alguien por allá compartió conmigo eso y es la verdad, son tradicionalistas, ¿verdad? Porque las iglesias evangélicas se basan en la tradición, ¿verdad? Hay muchas cosas, hablando de tradición, de las iglesias evangélicas, hablando de tradición, son muchos detalles, ¿verdad? Porque tienen su historia, tienen su trasfondo histórico, tienen su trasfondo teológico, ¿verdad?, doctrinal. Entonces, tienen sus moldes y llega un momento en que la iglesia, ¿verdad?, evangélica se estanca, se encajona, y no solamente la iglesia, sino la gente, o sea, ¿verdad?, toda la gente que está ahí están encajonados, ¿verdad? Y así, porque a veces viven más el evangelio en la carne. Hay mucho conocimiento, hay muchos teólogos, ¿verdad?, estudiantes con maestría, con doctorados. Pero las iglesias evangélicas hoy en día no crecen, están muertas, están estériles las iglesias evangélicas, porque viven más el evangelio en la carne, en la tradición. ¿Por qué nosotros como iglesia evangélica, dicen ellos, por qué hacemos esto? Porque nuestros pastores así nos lo enseñaron, porque los manuales así nos los dicen. O sea, ¿por qué hacemos los cultos como los hacemos? Porque así nos enseñaron. Y entonces son tradicionalistas porque ¿por qué hago las cosas hoy? Porque lo hice ayer. Ayer hice lo mismo, y antier, y hace un mes, y hace un año, hace 10 años. O sea, es la repetición del pasado en el presente. Y entonces significa que tú no tienes una comunicación con Jesús, ni con el Espíritu Santo, porque te basas más, tu vida está basada más en el pasado que en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Porque tú, en la iglesia evangélica, es la repetición del pasado en el presente, pero no hay una comunicación que diga, Jesucristo, ¿qué quieres que yo haga en la iglesia hoy? Y que rompas parámetros, ¿no? Y cada año celebran el aniversario de la iglesia. Y cada año celebran el cumpleaños del pastor. Y cada año celebran el día del pastor. Y el día del maestro. El día de la mamá. Y así van repitiendo. Porque la escuelita bíblica. Que la Navidad. Y así entonces es una repetición del pasado sobre el presente, porque no tienen una comunicación con Dios a través de Jesucristo. ¿Qué quieres que yo haga en la iglesia, no? Porque los cultos hacen primero la liturgia que hacen en muchas iglesias evangélicas es una repetición de la iglesia, de las sinagogas, ¿no? La liturgia que hacen muchas iglesias evangélicas es lo que se hacía antiguamente en las sinagogas en el tiempo de Jesús. Y entonces, cuando rompe el parámetro, entonces viene un despertar de la iglesia, ¿verdad? Un despertar. Y se rompen parámetros y la iglesia
el movimiento empieza a crecer de una manera exagerada porque hay una comunicación directa con Dios a través de Jesucristo. El Espíritu Santo te está hablando, te está revelando, te está indicando, te está diciendo qué vas a hacer y ya no haces ya no practicas la Navidad porque es una tradición. Y así hay muchas tradiciones que en lugar de que le den vida a la iglesia, matan el espíritu. La letra mata, mucho conocimiento. Y la iglesia está estéril porque no están en contacto. Y entonces el diablo empieza a usar a los evangélicos para atacar la visión nueva que el Señor está haciendo y empiezan a criticar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra el carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y entonces el diablo usa a los evangélicos para criticar el mover del Espíritu Santo. Y dicen, es que esos hermanos están locos, y que danzan, y que hablan en lenguas, y son bautizados en Espíritu Santo. No, esa iglesia está loca, pero y la visión, y está creciendo de una manera exagerada, porque es el despertar del Señor, ¿verdad? Y yo digo, cuando me preguntan a mí si yo soy evangélico, yo digo, yo no soy evangélico, yo soy cristiano, ¿verdad? Esa es la diferencia. Yo soy cristiano, ¿verdad? Soy evangélico, ¿verdad? Porque vivo el evangelio. Pero soy cristiano porque tengo a Jesucristo en mi corazón. Porque la religión no salva. El que salva es Jesucristo, ¿verdad? Una nueva relación con Dios a través de Jesucristo es lo que yo tengo en mi vida. Y es lo que la iglesia debe tener. Y tienes que romper parámetros, depender tu vida de Dios a través de Cristo, Espíritu Santo, y que le dé vida. Y que te diga cómo vas a hacer las cosas en la iglesia. Aunque los hermanos de verdad evangélicos te critiquen y te digan, pero Dios está contigo y te está llevando a una nueva visión, ¿verdad? Y Dios te va a bendecir si tú rompes parámetros, ¿verdad? Tradiciones, ¿verdad? Que la iglesia se ha dejado llevar y por lo tanto la iglesia ha caído en están dormidos. No hay un despertar espiritual, ¿verdad? Entonces, yo te invito realmente a que tu vida cambie, ¿verdad? Y que busques al Señor realmente. Y que no te llevar tanto de las tradiciones, ¿verdad? Y que rompas parámetros. Y que busques al Señor y que le preguntes qué quieres que yo haga hoy, ¿verdad? Y Él te va a hablar. Porque Él no ha cambiado. Él es mismo hoy y siempre es el mismo, no ha cambiado. Él habla. Él te habla si tú lo buscas, ¿verdad? Él me habla a mí. Que Dios te bendiga.